Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí conmigo hoy. Si son nuevos por aquí, me llamo y en este canal hablamos de todo lo relacionado con series de televisión, películas, y en general, el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, sino aquellas que nos mantienen al borde del asiento con historias llenas de pasión, intriga, y por supuesto celos que enamoran. Vamos a explorar esas tramas donde la tensión amorosa se corta con un cuchillo, donde las miradas matan y donde el deseo se entrelaza con la desconfianza. Prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes. Antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y me encanta compartir mis pasiones con ustedes. Así que acompáñenme. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de pasión turca y celos que enamoran. Preparé una lista con algunas de las series que, en mi opinión, mejor representan este subgénero. No solo voy a enumerarlas, sino que profundizaremos en los personajes, las dinámicas, y los momentos clave que hacen que esos celos sean tan irresistibles y adictivos. Comencemos con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Karasevda, o Amor Eterno. Esta historia de amor imposible entre Kemal y Nihan está plagada de obstáculos, intrigas familiares y por supuesto celos enfermizos. Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, se enamora perdidamente de Nihan, una chica de una familia adinerada. Su amor se ve truncado cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y despiadado. A partir de ahí, la serie se convierte en una montaña rusa de emociones, con Kemal luchando por recuperar a Nihan y Emir haciendo todo lo posible por mantenerlos separados. Los celos de Emir son tan intensos que llegan a ser obsesivos, y las escenas entre los tres personajes están cargadas de una tensión palpable. Simplemente imperdible. Pero, ¿qué hace que los celos en Karasevda sean tan atractivos? No es solo la simple posesión, sino la profunda inseguridad que subyace en Emir. Él sabe que el amor de Nihan nunca le pertenecerá por completo, y esa constatación alimenta su obsesión y sus maquinaciones. Cada mirada que Nihan dirige a Kemal, cada palabra que intercambian, es una puñalada en el ego de Emir. La interpretación de los actores, especialmente Burak Özçivit como Kemal, Neslihan Atagul como Nihan y Kaan Urgankolu como Emir, es magistral. Logran transmitir la desesperación, el anhelo y la furia de sus personajes de una manera que te atrapa completamente. Además, la cinematografía de la serie, con sus paisajes impresionantes y su iluminación cuidadosamente estudiada, contribuye a crear una atmósfera de romanticismo y peligro que te mantiene al borde del asiento. Sigamos con otra joya de la televisión turca, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Kaan, un fotógrafo aventurero y carismático. A medida que su relación se desarrolla, los celos comienzan a aparecer, especialmente por parte de otros personajes que están interesados en Kaan. Aunque la serie tiene un tono más ligero que Karasevda, los momentos de celos son igualmente intensos y añaden una dimensión extra a la trama. La química entre los protagonistas es innegable y sus interacciones están llenas de humor y pasión. En Erkenci Kuş los celos no son tan oscuros como en Karasevda. Son más juguetones, más impulsados por la inseguridad y la inexperiencia. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es una chica ingenua y torpe que no sabe cómo expresar sus sentimientos. Cuando ve a Kaan, interpretado por Can Yaman, interactuar con otras mujeres, la invade un sentimiento de celos que no sabe cómo manejar. Sus reacciones son a menudo cómicas y exageradas, pero también muy humanas. Por otro lado, Kaan, que es un hombre más maduro y seguro de sí mismo, disfruta provocando los celos de Sanem, como una forma de medir su afecto. Esta dinámica crea una tensión divertida y atractiva que es una de las claves del éxito de la serie. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta historia, que es un clásico de la literatura turca, ha sido adaptada varias veces a la televisión. La trama gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan. Su amor prohibido desata una serie de eventos que terminan en tragedia.
Los celos son un tema central en esta serie, ya que tanto Adnan como la hija de Adnan, Nihal, sospechan del romance entre Biter y Belul. La tensión sexual y emocional es constante y las actuaciones son simplemente impecables. Aşk Memnu explora la naturaleza destructiva de los celos y la infidelidad. Biter, interpretada por Beren Saat, es una mujer atrapada en un matrimonio infeliz. Busca escapar a través de una aventura con Belul, interpretado por Quantatltu, pero su romance está condenado desde el principio. Los celos de Adnan, un hombre mayor que se siente inseguro de su atractivo, son comprensibles pero también trágicos. La serie muestra cómo la desconfianza y la sospecha pueden corroer una relación y llevar a la desesperación. Además, la ambientación lujosa y la banda sonora melancólica contribuyen a crear una atmósfera de fatalismo y desesperación que es característica de la serie. Ahora pasemos a Medcezir, que es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. La historia se centra en Yaman, un joven de clase baja que es acogido por un abogado adinerado llamado Selim. Yaman se enamora de Mira, una chica rica y popular que tiene una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, su relación se ve amenazada por los celos, la inestabilidad de Mira y las diferencias sociales entre ellos. Medcezir es una serie juvenil que explora temas como la amistad, el amor y la clase social. En Medcezir, los celos son un reflejo de las inseguridades de los personajes y de las presiones sociales que enfrentan. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, se siente constantemente inferior a Mira, interpretada por Serine y Sarkaya, debido a su origen humilde. La presencia de exnovios ricos y populares de Mira, así como las expectativas de la alta sociedad, alimentan sus celos y lo hacen dudar de la sinceridad del amor de Mira. Por otro lado, Mira también experimenta celos debido a la cercanía de Yaman con otras chicas, especialmente aquellas que provienen de su antiguo barrio. La serie muestra cómo los celos pueden ser un obstáculo para el amor, pero también una oportunidad para crecer y fortalecer la relación. Continuando con nuestra lista, tenemos Siyah Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Esta serie nos cuenta la historia de Asl, una joven doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo frío y despiadado. A pesar de sus diferencias, Asl y Ferhat comienzan a enamorarse. Los celos juegan un papel importante en su relación, ya que ambos tienen que lidiar con su pasado y con las personas que intentan separarlos. Siyah Beyaz Aşk es una serie intensa y dramática que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. En Siyah Beyaz Aşk, los celos son un subproducto de la desconfianza y el peligro que rodean la relación de Asl y Ferhat. Ferhat, interpretado por Ibrahim Çelikkol, es un hombre dañado por su pasado, que ha aprendido a reprimir sus emociones y a confiar en nadie. La idea de que Asl, interpretada por Birce Akalay, pueda amar a otro hombre lo aterra, y sus celos se manifiestan en forma de control y posesión. Asl, por su parte, también experimenta celos debido a la cercanía de Ferhat con otros personajes oscuros y peligrosos, que representan una amenaza para su vida y para su relación. La serie muestra cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas, pero también cómo los celos pueden poner a prueba la fortaleza de una relación. No podemos olvidarnos de İstanbul Yücel'in, o La novia de Estambul. Esta serie sigue la historia de Süreyya, una joven cantante independiente que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de una familia tradicional. Su relación se enfrenta a la oposición de la familia Boran, especialmente de Esma Sultán, la matriarca autoritaria. Los celos, las intrigas familiares y las diferencias culturales son los principales obstáculos que Süreyya y Faruk deben superar para estar juntos. İstanbul Yücel'in es una serie conmovedora y realista que explora temas como el amor, la familia y la tradición. En İstanbul Yücel'in, los celos son un reflejo de las tensiones entre la tradición y la modernidad. Süreyya, interpretada por Aslenber, representa la mujer moderna e independiente, mientras que la familia Boran, liderada por Esma Sultán, interpretada por İpek Bilgin, representa los valores tradicionales y conservadores. Los celos de Esma Sultán hacia Süreyya no son solo por el amor de Faruk, interpretado por Özkan Deniz, sino también por el temor a que Süreyya cambie la dinámica familiar y ponga en peligro sus tradiciones. La serie muestra cómo los celos pueden ser utilizados como una herramienta de control y manipulación, pero también cómo el amor y la comprensión pueden superar las diferencias culturales y familiares. Sigamos con Kukur, o El Hoyo. Si bien esta serie se centra más en el mundo del crimen y las pandillas, también hay un fuerte componente romántico y, por supuesto, celos. La historia gira en torno a la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul.
Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio. Yamak se enamora de Sena, una joven misteriosa que tiene sus propios secretos. Su relación se ve amenazada por la violencia, la traición y los celos. Kukur es una serie adictiva y llena de acción que te mantendrá al borde del asiento. En Kukur, los celos están entrelazados con la violencia y la lealtad. Yamak, interpretado por Aras Bulut y Nemli, es un hombre impulsivo y apasionado que se enfrenta a constantes peligros. Su amor por Sena, interpretada por Dilan Cizek-Deniz, es una de las pocas cosas que lo mantienen conectado a su humanidad. Los celos que siente cuando ve a Sena interactuar con otros hombres son intensos y a menudo lo llevan a tomar decisiones impulsivas. La serie muestra cómo los celos pueden ser utilizados como una herramienta por los enemigos de Yamak para desestabilizarlo y poner en peligro su vida y la de sus seres queridos. Ahora hablemos de Erkay, que nos presenta una historia de venganza y amor que se desarrolla en el sureste de Turquía. Miran, criado para vengar la muerte de sus padres, se propone seducir y abandonar a Reyyan, la nieta de su enemigo. Sin embargo, los planes de Miran se complican cuando se enamora de Reyyan. Los celos, la traición y las intrigas familiares son los ingredientes principales de esta apasionante serie. En Erkay, los celos son alimentados por el engaño y la manipulación. Miran, interpretado por Aknaknzu, vive atormentado por el pasado y consumido por la venganza. Cuando se enamora de Reyyan, interpretada por Ebru Şahin, su plan se complica y sus sentimientos se confunden. Los celos que siente cuando ve a Reyyan cerca de su familia o de otros hombres son exacerbados por la desconfianza y la falta de comunicación. La serie muestra cómo los celos pueden ser utilizados como una herramienta para mantener a los personajes atrapados en un ciclo de dolor y sufrimiento. Otra serie que vale la pena mencionar es Yasak Elma, o Fruto Prohibido. Esta serie se centra en la vida de dos hermanas, Yildiz y Zeynep, que tienen personalidades muy diferentes. Yildiz es ambiciosa y sueña con una vida de lujo, mientras que Zeynep es más honesta y trabajadora. Sus vidas se cruzan cuando Yildiz comienza a trabajar para Ende, una mujer rica y poderosa que le pide que seduzca a su marido, Alit. Los celos, la ambición y la traición son los temas centrales de esta serie. Finalmente cerramos nuestra lista con Kiral Kask, o Amor de Alquiler. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar una propuesta indecente, enamorar y casarse con Omer, un exitoso diseñador de zapatos. A medida que Defne y Omer pasan tiempo juntos, comienzan a enamorarse de verdad. Sin embargo, su relación se ve amenazada por los secretos y las mentiras. Aunque el tono es ligero, los celos entre los protagonistas son muy presentes, especialmente cuando aparece en escena la exnovia de Omer. Y ahí lo tienen, amigos. Una pequeña muestra del universo de series turcas llenas de pasión y celos que enamoran. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por estas historias llenas de drama, romance e intriga. Para recapitular brevemente, hoy hemos explorado una selección de series turcas que destacan por sus intensas historias de amor, marcadas por los celos, la pasión y las intrigas. Desde los amores imposibles de Karasevda, hasta las comedias románticas como Erkencikus, pasando por los dramas familiares como Istanbul Yuhelin, y las historias de venganza como Erkay, hemos visto cómo los celos pueden ser un poderoso motor narrativo. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir alguna serie nueva que les interese. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Hay alguna otra serie turca con celos que enamoran que me recomienden? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.